Frida Kahlo fue una pintora mexicana que se convirtió en una de las artistas más icónicas del siglo XX. Sus pinturas, que eran a menudo autorretratos, eran vibrantes y coloridas, y exploraban temas de dolor, amor y identidad mexicana. Kahlo también fue una figura controvertida, y su vida personal fue a menudo tan dramática como su obra de arte. Sin embargo, su legado sigue siendo fuerte, y es considerada una de las artistas más importantes de México y del mundo. En este video, exploraremos la vida y obra de Frida Kahlo, y veremos cómo su arte reflejó sus experiencias personales y su visión del mundo. También hablaremos de su impacto en la cultura popular y de cómo sigue inspirando a personas de todo el mundo. Espero que disfrutes del video. Uno de los personajes más importantes de México a nivel mundial es Frida Kahlo, quien era una mujer libre y así lo reflejaba en sus obras. Adelantada para sus tiempos, hablaba abiertamente de sexualidad, aborto, lactancia o maternidad. Daba voz a las mujeres reprimidas y enjauladas, que no salían de sus casas o que no hablaban con libertad porque eso no correspondía a su género. Frida era visionaria. Militó en el Partido Comunista y fue promotora de ideas de izquierda, defendiendo sus costumbres, pensamientos y causas nacidas de sus raíces. Defendió la causa de las personas indígenas en México y con sus conocimientos de arte recuperó en sus obras símbolos y tradiciones de México. Una de las frases más contundentes y significativas de esta mujer revolucionaria fue: "Nunca pinto sueños o pesadillas, pinto mi propia realidad", en referencia al arte surrealista, corriente a la que nunca aceptó pertenecer, salvo una sola obra. Frida Kahlo se ha convertido en un ícono de apropiación popular debido a su peculiar personalidad y a su vida multifacética. Se ha convertido en un estandarte de la fuerza interna de las mujeres, del amor por México y su cultura, de la valentía frente a la adversidad. Kahlo fue una pintora mexicana y sus obras giran temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Los invito a seguir escuchando la pequeña reseña que estamos haciendo para ustedes acerca de Frida Kahlo. Su nombre de pila es Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Nació en Coyoacán, Ciudad de México, el 6 de julio de 1907. Frida fue la tercera hija del fotógrafo Guillermo Kahlo, inmigrante alemán nacionalizado mexicano, y de Matilde Calderón, mexicana. Sus dos hermanas mayores fueron Matilde, nacida en 1899, y Adriana, nacida en 1902. Después de ellas nació su único hermano, Guillermo, nacido en 1906 y que sobrevivió solo unos días. En julio de 1907 nació Frida, y solo 11 meses después, en junio de 1908, su hermana menor, Cristina. Pero Frida tuvo 3 hermanas mayores más, por parte del padre: Luisa, nacida en 1894, María, nacida en 1896 y fallecida a los pocos días de nacer, y Margarita, todas hijas del primer matrimonio de su padre con María Cardeña Espino, llamada también Cerdeña en algunas fuentes, fallecida en el parto de Margarita en 1898. Frida en su niñez sufrió de poliomielitis, lo cual la llevó a tener limitación motriz, operaciones quirúrgicas y tratamientos médicos, que con frecuencia viera impedida su participación con otros niños. La relación más estrecha fue con su padre, pues era quien la llevaba a terapia, y con su madre una relación de amor y odio. Frida, a su vez, fue testigo de los continuos y misteriosos desmayos de su padre, para los que en su temprana infancia nadie le ofreció explicación alguna. Se trataba de los frecuentes ataques epilépticos que sufría su padre como secuela de una temprana lesión cerebral. Con el tiempo, Frida aprendió a prestarle asistencia en esta circunstancia y finalmente se enteró de su causa. La experiencia compartida de lidiar contra el infortunio de las enfermedades unió a padre e hija con un lazo muy fuerte de solidaridad y empatía. En su juventud, el 17 de septiembre de 1925, Frida sufrió un grave accidente. A los 18 años, cuando el autobús en el que regresaba a casa junto a su novio Alejandro Gómez Arias fue arrollado por un tranvía, quedando aplastado contra un muro y completamente destruido.
que la obligó a una larga convalecencia. Su columna vertebral quedó fracturada en 3 partes, sufriendo además fracturas en 2 costillas, en la clavícula y 3 en el hueso pélvico. Su pierna derecha se fracturó en 11 partes, su pie derecho se dislocó. Al respecto, Kahlo comentaba que habría sido esta la forma más brutal en la que había perdido su virginidad. La medicina de su tiempo la atormentó con múltiples operaciones quirúrgicas, por lo menos 32 a lo largo de su vida, cortes de yeso y de distintos tipos, así como diversos mecanismos de estiramiento. Tiempo que sirvió para aprender a pintar y que influyó con toda probabilidad en la formación del complejo mundo psicológico que se reflejaba en sus obras. Es importante destacar que a comienzos de 1925, poco antes de este accidente, había trabajado como aprendiz en el taller de grabado e imprenta de Fernando Fernández Domínguez, un amigo de su padre, que en medio del trabajo le enseñaba a dibujar copiando grabados de Anderson, dado que creía haber detectado en ella dotes especiales para esta arte. Aparte de esta experiencia, Frida no había mostrado antes de su accidente ningún interés especial por la pintura. Tampoco seguía con mayor interés la asignatura de artes plásticas en la escuela. La batalla contra las secuelas de la poliomielitis le hacían inclinarse más bien por actividades deportivas. Cuanto más se moviera y más ejercicio físico sistemático hiciese, mejores eran sus posibilidades de recuperación. Pero tras el accidente, en cambio, trataba de moverse lo menos posible para ayudar a la sanación. Es así como la pintura cobra un lugar central en su vida. Durante su larga convalecencia comenzó a pintar de manera más constante. En septiembre de 1926 pintó su primer autorretrato, al óleo, que dedicó a Alejandro Gómez Arias. En esta primera obra emprendió una dinámica que continuaría el resto de su existencia: reflejar en sus cuadros los sucesos de su vida y los sentimientos que le producían. En 1927 su pintura se volvió más compleja. Ese mismo año pintó el retrato de Miguel Lira, un óleo sobre lienzo de 99.2 por 67.5 centímetros, donde muestra a su compañero Cachucha en un fondo muy particular y simbólico, lleno de objetos y signos que aluden a su nombre. También son muy apreciados sus autorretratos, asimismo de compleja interpretación. Autorretrato con monos o las 2 Fridas. Cuando André Breton conoció la obra de Frida Kahlo, afirmó que la mexicana era una surrealista espontánea y le invitó a exponer en Nueva York y París, ciudad esta última en la que no tuvo una gran acogida. Frida nunca se sintió cerca del surrealismo y al final de sus días rechazó abiertamente que su creación artística fuera encuadrada en esta tendencia. En 1929 contrajo matrimonio con el muralista Diego Rivera. 3 años después sufrió un aborto que afectó en lo más hondo de su delicada sensibilidad y le inspiró 2 de sus obras más valoradas, Henry Ford Hospital y Frida y el aborto, cuya compleja simbología se conoce como por las explicaciones de la propia pintura. El 6 de noviembre de 1939, Kahlo y Rivera se divorcian tras una serie de infidelidades donde el asunto más doloroso para Frida fue la relación entre Diego y su hermana. Frida regresó temporalmente a su casa de Coyoacán. Fue un periodo de ánimo depresivo en el que el artista consumió alcohol como manera de aliviar sus sufrimientos físicos y psicológicos. Hay 2 producciones pictóricas importantes en este periodo de separación: las 2 Fridas y 2 desnudos en un bosque. A través de la pintura que empezó a practicar en los largos meses de inmovilidad tras el accidente, Frida Kahlo reflejaría de forma soberbia la colisión entre su ansia de felicidad y la
persistente amenaza de su destrucción, a la vez que conjuraba la dualidad irreductible entre los sueños de amor, de hijos, y la realidad, dolor e impotencia. Durante la convalecencia del accidente, sin poder ni siquiera incorporarse, comenzó a pintar tomándose ella misma como modelo principal. Le colocaron un espejo bajo el baldaquino de su cama y un carpintero le fabricó una especie de caballete que le permitía pintar estando acostado. Este fue el inicio de una larga serie de autorretratos, tema que ocupa el grueso de su producción, de carácter fundamentalmente autobiográfico. En una ocasión afirmó: "Me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco". En poco tiempo Frida desarrolló un vocabulario simbólico propio, con el que acompañaba sus retratos para representar metafóricamente sus experiencias y sus pensamientos. Influida por las ideas de vindicación de identidad que propagaba el nacionalismo revolucionario, Frida vestía con largas faldas mexicanas, moños trenzados con cintas de colores y collares y pendientes precolombinos. Así la encontramos en autorretrato como Tejuana, de 1943, colección Natasha Hellman. Representada también como mexicana auténtica y acentuando sus rasgos mestizos, ya que tenía sangre española, india y alemana. Producto de esa misma ideología nacionalista son los fondos de algunas de sus obras, como El autorretrato con monos, de 1943, colección de Natasha Hellman, en el que su figura aparece recortada sobre plantas selváticas y rodeada de animales, o aquellos en los que retoma imágenes de la cultura precolombina como Mi nana y yo, de 1937, colección de Dolores Olmedo, de Ciudad de México. Una de las formas más comunes del arte popular mexicano son los exfotos. Frida vincula a esta tradición los cuadros de desarrollo narrativo, representando de forma sintética los elementos más significativos y de mayor carga expresiva. El tamaño pequeño de los cuadros y la técnica óleo sobre plancha metálica proviene también de ellos. A pesar del accidente, Frida esperaba que su segundo embarazo llegara a buen término, pero su pelvis fracturada no podía acoger el desarrollo de un niño. Y esta experiencia traumática de un nuevo aborto fue el origen del cuadro de forma emblemática de la obra Henry Ford Hospital de 1932. Tras superar algunas graves crisis de salud y de forma idéntica a como lo hacen los creyentes con los santos de su devoción, Frida mostró su agradecimiento a los médicos mediante pinturas que siguen rigurosamente las convenciones del exvoto. Muestras de ello son las obras dedicadas a los Dr. Flosser y al Dr. Farrier. Frida Kahlo murió en Coyoacán el 13 de julio de 1954. Sus restos fueron velados en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México y se cubrió su féretro con la bandera del Partido Comunista Mexicano, un hecho que la prensa nacional criticó profusamente. Su cuerpo fue incinerado en el crematorio civil de Dolores y sus cenizas se conservan en la Casa Azul de Coyoacán, el lugar que también la vio nacer. Su último cuadro también se exhibe en el Museo Frida Kahlo. Se trata de un óleo sobre masonita que muestra varios cortes de sandías en tonos muy vivos. En uno de estos trozos y junto a su firma se puede leer: "Viva la vida". Coyoacán, 1954, México. Las últimas palabras en su diario fueron: "Espero alegre la salida y espero no volver jamás". Dejaremos algunas frases antes de terminar en la reseña de Frida Kahlo y un enlace para que las puedas leer. Aquí te dejamos algunas. Te necesito tanto que me duele el corazón. Enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras. Y una cosa puedo jurar. Yo, que me enamoré de tus alas,
jamás te las voy a querer contar. Gracias por ver. Los esperamos en nuestro próximo vídeo del ciclo mexicano.